Emilia, bueno, no se vencen los 2 años de tu presidencia todavía, pero ya hay no solamente designado cuál sería el periodo en el que tenés que dejar de ser la presidenta, sino que también está designado hasta tu reemplazo, ¿no? Porque no va a haber elecciones, sino que hay una lista única que se presentó y que encabeza Juan Carlos Morán. Hola Ángel, ¿cómo estás? Sí, es así como vos decís. Yo ya lo había anticipado en la nota que estuvimos hace un mes atrás, en donde tuvimos que convocar a elecciones y a presentación de listas, más que nada que fue el 8 de mayo, que fue el viernes pasado, en donde todos aquellos que querían representar al comité podría haber habido otra lista tranquilamente, porque había tiempo hasta las 12 de la noche. Nosotros estuvimos trabajando en una lista única, ¿sí?, en donde se estuvo llamando a diferentes sectores de radicalismo y en donde está participando en esta lista que se conformó todos aquellos que quisieron participar. Hasta hay gente independiente que no responde, digamos, a ningún grupo de los que están consolidados dentro del radicalismo, ¿no? ¿Cómo fueron esas charlas, esas negociaciones? Porque en definitiva en una lista única convergen un montón de negociaciones. Hola Santi, ¿cómo estás? Sí. A ver, las charlas uno tiene charlas hacia adentro de sus grupos de pertenencia y después obviamente hay un encuentro en donde se tienen que acordar, ¿no?, cuestiones, y un poco se acuerdan los lugares a ocupar. O sea, la presidencia en este caso la tiene Juan Carlos Morán, la vicepresidencia es alguien que responde al grupo al cual yo pertenezco, ¿no?, que es Mercedes Cuevas, en donde Mercedes tiene toda una trayectoria en juventud y demás, y además es alguien joven también. Alberto Amado, que bueno, Alberto es alguien que siempre estuvo dentro del partido y Alberto va como tesorero. Andrea Toimil, que responde al grupo de Juan Carlos. Andrea también va a hacer su primera participación dentro de lo que es la comisión directiva. Y después, bueno, uno va mechando, ¿no? Esto tiene que ver digamos, a nivel de participación, y también tenemos que tener en cuenta la cuestión del cupo, ¿no?, que determina también el lugar, porque es hombre-mujer o mujer-hombre, esto lo tenés que ir alternando para que se respete la ley de cupo. La verdad es que son cuestiones que uno se sienta y va acordando y van fluyendo y vas negociando y vas, ¿no? Es parte de un diálogo, de un consenso y de el convencimiento que a nivel local no tenía que haber internas. El partido no está por una situación de internas. Primero porque a nivel contexto no estamos por una situación interna, ¿sí? Esto lo hablo a nivel ni nacional ni provincial, menos a nivel local. Y segundo porque este recambio de autoridades también se da en un contexto particular que no hemos tenido en otras oportunidades, como es esta cuestión de una resolución judicial. Quien viene a adelantar las elecciones del comité, y por eso mi periodo no termina en septiembre, cuando tendría que terminar en septiembre, en octubre, es una resolución judicial, ¿sí?, en donde dice que hay que adelantar las elecciones. Entonces son cuestiones que escapan a lo que por ahí uno viene o ha venido pasando en años anteriores, ¿no? Entonces un poco está dado así. Lo bueno es que pudimos tener un consenso y unidad y entender que es con todos, es así. Bueno, lo bueno es que se logró llegar por lo menos a un entendimiento y que no haya elecciones, ¿no? En la última con vos parecía que Pablo López, aparecieron algunos carteles promocionando su candidatura que no se dio, pero después de esos Croce Salazar Ruiz o Croce Guadalupe González, de ahí para acá había un entendimiento, como lo hubo en su momento entre Simón y Morán para poner algunos candidatos intercalados a presidente en su momento a fines de los 90, principios de los 2000, y después, bueno, esta repartija entre los dos, ¿no?, entre José Gabriel y Juan Carlos, de a ver quién ponía el presidente alternándolos, porque estuvo Sergio, estuviste vos, antes había estado Daniel Salazar. Sí, Sergio igual es producto de una interna. Sí. ¿Sí? En el caso mío no, en el caso mío fue una lista de consenso, en donde no solamente estuvieron
los grupos, como vos decís, sino también que hubo gente que no responde a grupos, ¿sí? Específicamente. Y esta vez también pasa eso en la lista. La última vez que pusieron a alguien que no respondía a grupos salió mal. Se terminó yendo Nicole antes de tiempo. Sí, sí, pero fue por una cuestión de salud, creo, lo de Nicola. Y quedó Amado. Claro, y quedó Amado. Sí, fue así. Pero bueno, te vuelvo a repetir. Lo cierto también es que el contexto que vos planteás, que cuando quedé yo como la única lista, sí se esperaba que por ahí Evolución, que era el sector al cual respondía por ahí el sector de César Pacho, que en ese momento estaba en el radicalismo, ¿sí? Que también estaba dentro de ese grupo Pablo López Mariani, Facundo Zácaro, eran todos chicos que estaban dentro de lo que era Evolución. Evolución sí se presentaba como un sector interno dentro del radicalismo. Lo cierto es que ahora no se hubiese dado tampoco la situación porque a nivel provincia arreglaron todos, o sea, hubo una cuestión de consenso y de acuerdo entre Evolución, entre Adelante Radicales, ¿no? Entre todos los sectores que hay dentro del radicalismo, también confluyó en unidad. ¿En ningún comité de la provincia? Sí, hay algunos que sí, pero son, ahora no recuerdo, pero muy pocos. En realidad esta vez se dio que en la mayoría de los comités hubo unidad en la provincia de Buenos Aires. Emilia, ¿cómo tomó el afiliado radical en líneas generales, digo, ¿no? El sondeo que puedas tener vos de la comunicación informal, incluso con ellos, la aparición de la lista, porque de algún modo hubo también cierta, por lo menos para los medios, digamos, no conocíamos demasiado cómo se iba a armar. No, y yo creo sorpresa. yo creo que tuvo que ver con esto también. Ustedes no se olviden que hubo un mes. Sí, claro, fue muy rápido. ¿Sí? Todo. O sea, un mes en política no es nada, es así. Si yo le tengo que decir que hubo muchas reuniones les estaría mintiendo. En realidad fue algo como que fluyó y confluyó. Sí, tampoco se notaba mucho interés en algunos dirigentes en agarrar la cabeza del comité. Es cierto también eso. No había un gran interés, no sé si es por la situación del radicalismo o por la situación de esos dirigentes, pero no había alguien que quisiera, bueno, yo quiero mantener el comité del lado de Reca, supongamos. Yo creo que hay algo que todos entendieron, ¿sí? Y que la mayoría del radicalismo entendió, es que las internas no nos llevan a ningún lado, ¿sí? Creo que esto es importante remarcarlo porque, a ver, todos los radicales en sí sostienen esto, de que tenemos que ir todos juntos. Yo soy una convencida. Fortalecían al partido. Bueno, está bien, claro, a Claro. ver, son momentos históricos también, y el contexto también hace, ¿no? Uno tiene momentos históricos en donde tal vez la coyuntura te lleva a sí o sí tener que ir a una situación de interna, y en esto no hay ningún punto de reparación, ¿sí? Este es un momento histórico que no cuadra, que no hubiese habido lugar para una interna. Las grietas esas solían venir de arriba hacia abajo, ¿no? Y acá siempre había algún representante de ese sector disidente y se metía a competir en una interna. Hoy, con el ordenamiento que hay arriba, pareciera que las diferencias locales son menores que las que hubo en su momento. Sí, hay dos cuestiones, no solamente el ordenamiento de arriba, sino, te vuelvo a repetir, nosotros venimos trabajando en unidad. Si vos venís trabajando en unidad, a ver, no es que no podía aparecer una lista, seguramente si alguien venía con la cantidad de avales y con una lista en donde respondía a todos los requisitos que tienen que tener los miembros de una lista, desde la antigüedad hasta un montón de cuestiones a la hora de la afiliación al partido, ¿no? Obviamente la Junta Electoral tendría que haber tomado esa lista, y hoy estaríamos hablando de una situación de internas. No hubo esa situación, no se dio. No estábamos exentos, porque hasta el viernes 12 de la noche no estábamos exentos, ¿sí? Lo mismo pasó cuando fui yo, o sea, no se estaba exento de esa situación. No, pues ya había habido algún ruido con esos carteles que yo te decía de López, que hacían presagiar que por ahí... que habían estado los carteles de Pablo, sí. Acá no hubo nada. No, a ver, esta vez no. Tampoco hubo situaciones que nosotros muchas veces, tenemos un padrón de afiliados de 3.000 y pico, y siempre hay un afiliado que te dice, mira, fulano vino a buscar los avales, entonces uno por ahí se entera, ¿no? Claro. Tampoco tenía esa situación, tampoco tuve ninguna solicitud como presidente del partido diciendo,
de cualquiera, ¿no? De alguien, mira, Emilia, la verdad es que quiero ser y estoy armando algo, eso tampoco estuvo, con lo cual, vuelvo a repetir, no se dio, veníamos en un contexto de unidad y queríamos seguir sosteniéndolo, sabemos que es por ahí el camino, y no solamente de unidad dentro del partido, creo que también tiene que haber apertura, ¿sí? Desde el radicalismo, y pensando en que la gente nos quiere ver trabajando juntos a todos los sectores de la oposición. Hay sectores con los cuales se nos hace mucho más difícil trabajar, ¿sí? Pero bueno, hay otros que por ahí, y ustedes por ahí lo ven a nivel legislativo, que lo estamos pudiendo hacer, y creo que tiene que venir por ahí el tema. Pensando en si queremos ampliar al partido y verlo como un proyecto político viable y factible para poder recuperar el municipio, ¿no? Y hacer las cosas como se tienen que hacer. Saliendo del orden estrictamente local, te va a tocar asumir también un rol interesante en el Comité Provincia. ¿Cómo tomaste un poco ese desafío también que se te genera? La verdad es que para mí fue una sorpresa. Les digo la verdad, o sea, yo... Pero te habrán consultado, supongo, para ser vocal. Mira, no, fue así. Yo siempre digo lo mismo. Yo siempre voy a estar para el Partido Radical y siempre he estado, no me ha interesado mucho. Sí, obviamente que hay Fuiste tercera senadora suplente, sabiendo que era imposible que entrar. Así sí. Se licenciaran las primeras 3. Sí, bueno, porque tiene que ver con esto, con la cuestión de la convicción. Yo soy una convencida de donde estoy, de lo que milito, de los principios del radicalismo, y por ahí no me interesa mucho, ¿no? Siempre voy a estar para acompañar, Entonces cuando en un momento, desde la séptima solicitan mi nombre, dije, bueno, a ver, paso, porque es así, o sea, sí, mi nombre, chicos, tomen mi nombre, o sea, el armado que sea, siempre que sea en un contexto de unidad, que era lo que yo quería, bueno, bárbaro, no tenía problema, ¿no? Y bueno, después me encontré con que me mandan un mensaje, me dice que se había dado la unidad y que seguramente iba a estar dentro de los vocales titulares, con lo cual para mí fue una sorpresa, un gran desafío, ¿sí? Y bueno, y un nuevo compromiso que asumo con el partido, tal vez desde otro lugar. Y está bueno, yo lo veo como... Yo digo que uno va cumpliendo ciclos, ¿sí? Y uno tiene que ser consciente de los ciclos que cumple. Con esto no quiero decir que me voy a olvidar de Bolívar, ¿sí? Todo lo contrario. Tal vez desde otro lugar pueda estar... ¿Y vas a seguir siendo concejal además en Bolívar? Voy a seguir siendo concejal porque no es incompatible, ¿sí? Y además de eso, tal vez pueda aportar otras cuestiones de orden provincial al orden local, no solamente al partido, sino también uno tiene, cuando vas al orden provincial, tenés otro acercamiento a la hora, ¿no? de proyectos, de cosas que se van generando y que por ahí pueden servir para Bolívar, y en eso voy a estar. Te va a tocar además un periodo interesante desde el punto de vista justamente de las negociaciones políticas, porque el radicalismo seguramente va a tallar un poco ahí en las negociaciones de el PRO con la Libertad Avanza, juntos, por separado, según como pinte un poco el armado, ¿no? Viene el PRO de haber emitido algún comunicado despegándose un poco del color violeta también. Sí, es medio incierto el futuro, eso es real. No sé, algunos hablan de un frente amplio, digamos, en contra de la Libertad Avanza, otros hablan del fortalecimiento del partido teniendo un rol, digamos, central dentro de ese frente. Entonces, la verdad es que lo que pueda llegar a pasar de acá al armado político para el 2027 es un montón. Bueno, pero vas a estar ahí en esa mesa probablemente. Pero voy a estar ahí, mi voz va a ser escuchada y mi mano va a estar contada como voto, porque tengo voz y voto, con lo cual es importante, es un lugar, vuelvo a repetir, no solamente es un compromiso que voy a tomar, sino también es un desafío, ¿no? Y no es poca cosa que Bolívar esté representada en el comité de provincia, y que me hayan visto a mí como un nombre dentro de la séptima sección. Para mí es un orgullo y a su vez es un gran desafío.